noches, mi querido espectador. Lo que ocurrió este jueves 16 de abril de 2026 en Washington no es una noticia más, no es un comunicado técnico, no es un anuncio burocrático de organismos internacionales que a veces parecen hablar en otro idioma. Lo que ocurrió este jueves es una de las señales más poderosas que el mundo le ha enviado a Venezuela desde el 3 de enero, cuando Maduro fue capturado y todo cambió. El Fondo Monetario Internacional reconoció formalmente al gobierno de Delcy Rodríguez como el interlocutor legítimo de Venezuela, y el Banco Mundial hizo exactamente lo mismo horas después. Dos de las instituciones financieras más poderosas del planeta miraron a Caracas, miraron a Delcy Rodríguez y dijeron: con usted hablamos, con usted negociamos, con usted Venezuela vuelve al mundo. Para entender por qué eso es tan importante, hay que entender primero por qué Venezuela había estado fuera de ese mundo durante tantos años. Marzo de 2019. El FMI tomó una decisión sin precedentes. Suspendió sus relaciones con Venezuela. No porque el país hubiera salido del fondo. Venezuela es miembro pleno desde 1946, sino porque el organismo no sabía con quién hablar. Nicolás Maduro controlaba el Ejecutivo, pero no tenía reconocimiento internacional legítimo. La oposición controlaba el Parlamento y el mundo democrático reconocía a Juan Guaidó como presidente interino. El FMI quedó atrapado en esa contradicción y optó por el silencio. Suspendió las relaciones, dejó de publicar datos sobre Venezuela, dejó de interactuar con Caracas, y Venezuela quedó aislada de uno de los únicos caminos posibles hacia la estabilización económica. Eso duró 7 años. 7 años en los que Venezuela no tuvo un informe completo del FMI. 7 años en los que los mercados internacionales no tenían cifras oficiales confiables sobre la economía venezolana. 7 años en los que ningún acreedor serio podía sentarse a negociar la deuda venezolana porque no había un árbitro multilateral que validara los números. Y eso, en términos prácticos, significó que Venezuela quedó excluida no solo del dinero del FMI, sino de todo el circuito financiero internacional que gira alrededor del fondo. Nadie invierte seriamente donde el FMI no está. Nadie presta donde el FMI no valida. Y entonces llegó el 3 de enero de 2026. Las fuerzas especiales de Estados Unidos capturaron a Maduro. Delcy Rodríguez asumió la presidencia encargada apoyada en una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que creó la figura de ausencia forzosa. Y el tablero cambió completamente. El problema de reconocimiento desapareció. Ya no había dos gobiernos compitiendo por la legitimidad. Había uno solo en Caracas, el de Delcy Rodríguez, coordinando con Washington, negociando con Trump, recibiendo a empresas petroleras estadounidenses, liberando presos políticos, firmando nuevas leyes de inversión. Y el FMI comenzó a hacer lo que siempre hace en estas situaciones: consultar a sus miembros. Las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial comenzaron el 13 de abril en Washington. En los pasillos de esas reuniones, detrás de las cámaras, lejos de los micrófonos, ocurrió algo decisivo. Estados Unidos presionó, España presionó, y el propio secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, declaró públicamente que el fondo trabaja en reincorporar a Venezuela para hacer que se parezca más a una economía normal. Esa frase de Bessent es fundamental. No lo dijo en privado, lo dijo en público. Fue una señal directa de que Washington quería ese reconocimiento y que lo estaba empujando activamente. España también jugó un papel clave que merece ser resaltado. Carlos Cuerpo, vicepresidente primero del gobierno español y ministro de Economía, confirmó en Washington que su país estuvo a la vanguardia de los esfuerzos para que Venezuela volviera al fondo. Eso es importante porque España es el país europeo con mayor presencia histórica en Venezuela, el que tiene más inversión, más vínculos culturales, más venezolanos en su territorio. Que España haya liderado esta movida dentro del FMI no es un detalle menor. Es parte de una estrategia coordinada entre Washington y Madrid para acelerar la normalización venezolana. El jueves 16 de abril, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, hizo el anuncio desde la sede central del fondo en Washington. El Fondo Monetario Internacional está tratando ahora con el gobierno de Venezuela, bajo la administración de la presidenta interina Delcy Rodríguez. Esas fueron sus palabras exactas. La mayoría de los miembros del FMI habían respondido afirmativamente a la consulta. La práctica institucional de larga data del organismo indicaba ese camino, y el organismo lo siguió. Horas después, el Banco Mundial hizo lo mismo. El Grupo Banco Mundial reasume sus negociaciones con el gobierno de Venezuela. 2 anuncios, un solo mensaje: Venezuela vuelve al mapa. Ahora bien,
¿Qué cambia concretamente con este reconocimiento? Vamos por partes porque esto es importante entenderlo bien. Lo primero y más inmediato es que el FMI puede volver a recopilar datos económicos formales de Venezuela. Eso puede sonar técnico, pero tiene consecuencias enormes. La última vez que el FMI publicó un informe completo sobre la economía venezolana fue hace más de 20 años. En todo este tiempo, los mercados internacionales no tenían cifras oficiales confiables. Los inversores no tenían con qué calcular el riesgo real. Los acreedores no tenían con qué negociar la deuda. Con el FMI de regreso, eso cambia. Venezuela vuelve a tener una radiografía económica validada internacionalmente. Lo segundo es la posibilidad de asistencia financiera. Esto no ocurre automáticamente. Venezuela tendría que solicitarlo y cumplir los requisitos del fondo, que normalmente incluyen reformas estructurales, ajustes fiscales y compromisos de transparencia. Pero ahora esa puerta existe. Antes estaba cerrada con llave. Hoy está abierta. Y lo mismo aplica para el Banco Mundial, que podría abrir líneas de crédito para proyectos de desarrollo e infraestructura en un país que después de años de crisis tiene carreteras destruidas, hospitales sin medicamentos, universidades sin presupuesto. Lo tercero, y quizás más poderoso, es la señal que esto le manda a los inversores privados. Henry Zimmer, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington, lo explicó con claridad. Cuantas más luces verdes haya, mejor. Son necesarias para que la inversión extranjera directa empiece a fluir hacia Venezuela. El FMI y el Banco Mundial son las dos luces verdes más grandes que existen en el sistema financiero internacional. Cuando esas dos luces se encienden, los inversores privados leen la señal. Leen que el riesgo político bajó. Leen que hay un interlocutor confiable. Leen que el juego ha cambiado. Pero hay algo más que está ocurriendo en paralelo y que da todo el contexto a este anuncio. El martes 14 de abril, apenas 2 días antes del reconocimiento del FMI, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos levantó las sanciones financieras sobre el Banco Central de Venezuela y 3 entidades bancarias estatales. Eso fue la señal de que venía algo más grande. Y el jueves llegó ese algo más grande. Banco Central liberado de sanciones más reconocimiento del FMI más reconocimiento del Banco Mundial en 48 horas. Eso no es casualidad, es una operación coordinada. Es Washington abriendo la puerta económica de Venezuela de par en par en cuestión de 2 días. Y Delcy Rodríguez lo sabe, lo entiende perfectamente. En una transmisión del canal estatal venezolano VTV, la presidenta encargada celebró el anuncio y agradeció directamente a Donald Trump y a su equipo por su apoyo. Le agradeció a la directora del FMI. Le agradeció a Brasil, a los Emiratos Árabes y a Qatar, que también jugaron un rol en la negociación. Delcy Rodríguez entiende que este reconocimiento no es un regalo, es parte de un acuerdo. Venezuela abre su economía, acepta las condiciones de Washington, coopera con el proceso judicial contra Maduro y a cambio el mundo le abre las puertas financieras. El problema, y esto hay que decirlo con claridad esta noche, es que todo esto ocurre sin elecciones, sin fecha electoral, sin CNE reformado, sin derechos políticos plenamente restituidos. El FMI reconoce a Delcy, el Banco Mundial reconoce a Delcy, Scott Bessent elogia a Delcy, Trump llama a Delcy su amiga y socia, y Venezuela sigue sin saber cuándo va a votar. Esa es la contradicción que María Corina Machado lleva semanas señalando desde Europa. La normalización económica avanza, la normalización democrática se queda atrás. El dinero llega antes que la democracia. Y eso, para millones de venezolanos que esperan poder elegir libremente a sus gobernantes, es una señal que genera tantas preguntas como respuestas. ¿Va a seguir Trump presionando por elecciones ahora que tiene a Delcy integrada al sistema financiero internacional? ¿O la normalización económica se convierte en el sustituto de la transición democrática? Esas preguntas no tienen respuesta esta noche, pero son las preguntas que Venezuela necesita hacerse mientras celebra que el FMI y el Banco Mundial hayan vuelto a mirarla. Gracias por acompañarme esta noche. Soy Laura Salazar. Nos vemos en el próximo análisis.